Delante tuyo, Dios. Te pido que tomes al pastor, Señor, la boca del pastor, y seas hablándome a través de esa palabra, Dios de la gloria. Te pido, Padre Celestial, que día tras día, Señor, sigas haciendo la obra en mí. Transfórmame, moldéame, Dios de la gloria. Ayúdame, Padre Celestial, a vencer las áreas o las cosas que no he podido vencer, Dios. Hoy quiero exaltarte, Señor, no solamente con mi boca, con mis manos, sino con mi testimonio, Dios de la gloria. Dile, Señor, que cuando la gente me vea, diga: allá va un hombre de Dios, allá va una mujer de Dios. Padre, hay cosas que no entiendo, Señor, y las cosas que no entiendo, Dios de la gloria, no interesa, Padre Celestial. Yo confío en ti, Dios de la gloria. Yo quiero que de corazón le diga: Señor, yo confío en ti. Vamos, adórale y dile: Señor, cántale. Cuán grande es Dios. Todos Todos lo verán. Cuán grande. Cuán grande es Dios. Adóralo conmigo, adóralo un momento más y dile: todos lo verán. Y todos lo verán. Cuán grande. Cuán grande es Dios. Tu nombre. Tu nombre sobre todo es. Tú eres digno. Tú eres digno de y mi ser dirá: Cuán grande. cuán grande es Dios. Vamos, dile una vez más, dile. Tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar. Y mi ser dirá: cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande. Cuán grande es Dios. Te lo damos, te alabamos, Señor, te bendecimos, Dios de la gloria. Toda gloria, toda honra, recibe, Señor, esta ofrenda de aplausos. Bendito sea tu nombre, Dios de la gloria. Bendito sea tu presencia, Señor. Cuán grande eres tú, amado Rey, de que estás en gloria, Señor. Grande es tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Mis amados, primero que todo, discúlpenme por pasar así todo forrado, enchaquetado. No me quería poner chaqueta, pero he estado bastante enfermo. El lunes estaba, no sé qué pasó, inclusive escupí sangre y yo me alcancé como un poquito a asustarme y ir para la clínica, pero no, me puse a orar y dije: bueno, Señor, gloria a Dios, tú eres el que me sana. Y estaba un poquito así delicadito de salud. Allá en el campamento también estuve así un poquito débil, por eso pasé así todo más bien enforradito, chaquetadito, porque cuando estaba ahí atrás empecé a toser lo más de feo y córrale a ponerme chaqueta, amén. Gloria a Dios. Entonces oren mucho por mí, para que el Señor sea sosteniéndome y dándome salud, amén. ¿Usted en Colombia puede acusar a alguien sin pruebas? No, ¿cierto? Si usted acusa a alguien sin pruebas en Colombia, ¿qué pasa?
esa persona va y lo demanda ¿por qué? Por calumnia, injuria, ¿cierto? De ahí la famosa frase, todo el mundo es inocente hasta que se le demuestre lo. Todo el mundo es inocente hasta que se le demuestre lo. Listo. He titulado esta prédica de 3 horas y media, presunción de inocencia. Amén. Y yo quiero que me acompañe a un pasaje bastante conocido, que es Génesis capítulo 39, versículo 13 al 20. Y leemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo le di grandes voces. wow, esa es la esposa de Potifar. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso delante de sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Wow, ¿cierto? José es injuriado y aparte injuriado, calumniado y aparte de eso condenado injustamente, ¿cierto? Le era muy difícil probar su inocencia, ya que ella se quedó con la ropa de él en los brazos. ¿Cuál fue el error de José? Que ella venía asediándolo desde hace rato y José nunca le contó a su amo. Y ella venía y venía y venía y venía. Y yo creo que el enemigo también nos coloca esa clase de tentaciones. ¿Por qué, pastor? Porque imagínense que él era esclavo, ¿cierto? Lo habían vendido sus hermanos injustamente. Y que venga esta mujer y le dice: bueno, mi esposo es el amo suyo, yo le puedo decir que lo deje libre si usted se acuesta conmigo. Y José decía: yo no me acuesto con usted. Usted lee el pasaje bíblico, es porque usted es la esposa de mi amo y yo no le puedo hacer eso a Dios. Wow, tremendo, ¿cierto? ¿Cómo se dice? El temor que él le tenía a Dios era impresionante. Pero aquí quiero destacar algo en José. ¿Por qué? Porque muchas veces la iglesia, nosotros condenamos sin pruebas. Muchas veces nosotros condenamos a las personas porque a mí me parece, porque a mí me dijeron, porque yo creo, ¿cierto? Y la única iglesia o la único ejército que remata a sus soldados es la iglesia. Pastor, hoy no me va a gustar la prédica. No, créame que creo que no le va a gustar a ninguno. Pero la única iglesia que remata a sus soldados es la iglesia cristiana. Imagínese Ucrania peleando con Rusia y rematando a los soldados o matando a los soldados. No tiene sentido, ¿sí o no? Imagínese Colombia jugando contra Argentina y que venga Colombia y empiece a hacerse ellos mismos los goles. No tiene sentido. No tiene sentido que nos matemos entre hermanos. No tiene sentido que hablemos mal de los hermanos. No tiene sentido que nos odiemos de los hermanos, porque estamos en el mismo bando. Porque vamos a pelear es contra Satanás. No estamos peleando entre nosotros mismos. Me hago entender, no nos podemos chismosear nosotros mismos. Si usted algún día me quiere ver bravo, me quiere ver furioso, empiece con el chisme. Y es más, empiece a acusar y empiece a vivir la iglesia con chisme. Bueno, este me hizo tal cosa, entonces los hermanos que yo le conté toman partido. Este me hizo otra cosa, entonces los hermanos toman partido. Yo estoy en una iglesia, el movimiento misionero, en un ayuno. Se dividió la iglesia, unos para allá porque estaban peleando entre hermanos, el otro para acá y el pastor en la mitad. Y serio, se lo voy a contar con todo, con el temblor, con temor y temblor. Y decía una: desenmascárala, Señor, desenmascara esa víbora. Hermano, en esas iglesias oran duro, duro. Y la otra decía: reprendo todo lo que venga contra mí, devuélvelo, Señor. Yo era nuevo. Y yo vi tía Paola aquí pasó. ¿Usted cree que yo oré? Yo apenas abría los ojos y miraba el chisme. Estaba con esos muñequitos. Y el pastor en la mitad, el pastor no sabía qué hacer.
¿Usted cree que eso es de Dios? ¿Usted cree que a eso nos llamó Dios? ¿Usted cree que estas cosas son de Dios? ¿O usted cuando ve en el Medio Oriente matándose, el grupo Hamas entre ellos? Nunca. Nunca, porque la pelea es que contra el enemigo, la pelea de la iglesia, ¿contra quién es? No es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernantes de las tinieblas de este siglo y hueste de maldad. Dale ese fuerte aplauso a Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, cuando alguien viene y me trae un chisme, yo tomo partido sin querer. Y yo empiezo a mirar a la otra persona así toda como rara. Uy, mírelo, o mírela, tan decentica que se ve y lo víbora que es. ¿O no? Hermano, yo odié a una persona sin conocerla. Porque venía la esposa y me metía chismes. Y él después vino y él era salmista. Y él después vino y todos nos dimos de cuenta que la víbora era ella. Con mi esposa habíamos tomado partido y cuando llegó ese hombre nosotros lo miramos así todo como lo más de feo. Ni lo saludamos. Y yo entendí que eso al Señor no le agrada. Yo entendí que eso al Señor no le agrada. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos, es para hacer la guerra al enemigo, no para hacer la guerra entre nosotros. Vamos peleando para el mismo bando, vamos peleando para el mismo equipo, somos del mismo ejército. Entonces, ¿cuál es la cosa? ¿Cuál es la cosa entre nosotros? Pastor, ¿qué hago si Dios me muestra el pecado de un hermano? ¿Qué hago? Mire, yo lo voy a mostrar bíblicamente. Primero, usted tiene que orar por él. Amén o no amén. Ya le voy a decir qué dice Jesús sobre la Biblia. Y dice, si alguno viera a su hermano cometer un pecado que no sea de muerte. ¿Cuáles son los pecados de muerte? Si la blasfemia contra el Espíritu Santo, no tiene perdón, bueno, muchas cosas. Pedirá y Dios le dará ¿qué? Vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Hermano, si Dios le reveló que el hermano está en pecado, primero ore con él, ore por él, perdón. Segundo, para los que están en el pasaje, yo no lo anoté porque yo sé que usted trae Biblia. El que no trae Biblia, hágase con uno que es cristiano. Pero en Mateo 18, 15, dice que si Santiago tiene algo conmigo, yo lo llamo aparte. ¿Cierto? Y entre tanto lo exhorto aparte él y yo. Y dice el pasaje terminando que si él me escucha yo me habré ganado un hermano. ¿Alguien lo tiene? Yo quiero ver las Biblias levantadas. Yo me habré ganado un hermano. Amén. Por favor, grítelo allá a la hermana que me levantó la Biblia, Mateo 18, 15. No lo encontró. Guerra. ¿Usted lo tiene? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere más, has ganado a tu hermano. Ve y repréndelo estando tú y solo. Si él te oyere, habrás ganado ¿qué? Un hermano. ¿Se disparó por allá un sonido? El computador. Ve y repréndelo. Y si él te oyere, te has ganado un hermano. Amén. Eso es lo primero que dice la Biblia. Primero ora por él, después exhórtalo en privado. Pero cuando usted lo vaya a exhortar al hermano, escúcheme esto. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a un padre. ¿Cómo le hablaría usted a su papá? ¿Con qué? Con respeto. Usted lo va a hacer hijo del diablo. Dice su papá, primero soy su papá. No, usted no es el de atrás. Después un chiste y todo. Exhórtale como a un padre, a los jóvenes como a hermanos, a los ancianos como a madre y a las jovencitas como a hermanas. ¿Con toda qué? Había un pastor que hablaba mal de los homosexuales y de los recasados. Mal, pésimo. Su hijo, nadie está a salvo de esto. El domingo seguimos la prédica sobre el LGTBI. Su hijo salió ¿qué? Se convirtió en un homosexual. Y su hija se divorció y se volvió a casar. Pregúntele a ese pastor cómo empezó a predicar. Pregúntele si empezó a juzgarlo desde el púlpito. Pregúntele cómo empezó a mirar. Pregúntele con qué amor empezó a tratar la gente.
¿Aló? Yo soy testigo, yo iba a predicar, fuimos a predicar a las trabajadoras sexuales y cuando hicimos el llamado, mamá Salva estaba ahí, los primeros que corrían eran ellos, llorando, corrían, levantaban las manos y yo decía, Dios mío, ¿sabe una cosa, iglesia? Lo que pasa es que a nosotros no sabemos llegarle a esas personas. ¿Sabe una cosa, iglesia? Lo que pasa es que nosotros nos creemos tan que volamos por el aire y somos una iglesia que estamos rematando nuestros propios hermanos o los que quieren entrar. ¿Aló? Porque es que supuestamente yo soy más santo. Entonces si fuera usted, ¿cómo lo reprendería? ¿Cierto? Hay una cosa que sigue diciendo el pasaje y yo quiero decirle, porque el pasaje dice, luego si él no te escucha, llame 2 y 3 testigos. Usted lee ahí el pasaje, no se lo coloqué. Y llámelo y exhórtelo delante de los 2, 3 testigos. Si no lo escucha, ¿qué sigue diciendo el pasaje? Llame a quién, dígaselo a quién. ¿A quién? A la iglesia. Dígale a la iglesia. Si no escucha a la iglesia, téngalo por gentil y publicano. Échalo a la iglesia, no. Téngalo como una persona que no conoce la palabra, que es un simpatizante que simplemente entra a la iglesia y ya. Dale ese fuerte aplauso a Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Quién vive? Y a su nombre. Hermano, pero el pasaje sigue diciendo otra cosa. Pastor, más. Mira, yo le voy a decir una cosa. El pasaje dice que asegúrese antes de juzgar al hermano, porque con la misma vara que usted mide, con esa misma será ¿qué? Listo, yo voy a juzgar a la hermana Isabel. Bueno, la hermana Betty. Isabel, yo voy a juzgarla, pero resulta y pasa que con los mismos juicios que yo le estoy hablando a ella, yo tengo rabo de paja y ¿qué cree que ella va a hacer? ¿Usted qué me va a decir si usted es peor que yo? Ella también se va a levantar y me va a ¿qué? A juzgar a mí. Por eso dice Jesús en el pasaje, Mateo 7 del 1 al 5. Al juzgar a los demás, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ojo con eso. No juzguéis para que no sea juzgado. Pero sigamos diciendo, vamos a hacer un exégesis. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Voy yo de la hermana. Voy yo de Wilson a pegarle que exhortaba a Wilson porque es que se merece, Dios me reveló. Dice Wilson, ¿y por qué Dios no le revela sus pecados? ¿Y por qué Dios no le revela los de su familia? Había un hermano que quería arreglarle la familia, los hijos al otro y los de él en la drogadicción. ¿Seguro? Había un hermano que quería arreglarle al otro las deudas y él endeudado hasta los dientes. ¿Me está entendiendo lo que yo quiero decirle? Y dice Jesús, ojo, ¿y por qué mira la paja en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Ay, pastor, no me está gustando. A mí tampoco, pero Dios lo hizo así. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? A esta palabra, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús le dice, está bien todo, pero antes de ir a juzgar a tu hermano, asegúrese que usted no tenga rabo de paja, porque el otro también le va a ¿qué? A contestar. Y el otro también lo va a juzgar. Y con la misma severidad que usted lo está juzgando, el otro también lo va a juzgar. ¿Amén o no amén? Porque ¿a quién le gusta juzgar? No me levanten la mano. Yo creo que a todos. ¿Sí o no? Pero ¿a quién le gusta ser juzgado? Yo estudié en la Universidad de la UIS, un diplomado de diversidad religiosa con la pastora. Y entre eso habíamos 5 pastores. El diplomado costaba 5,5 millones. Nos ganamos 2 becas de la gloria, la mano de Dios. Y éramos solo 5 pastores. El resto eran historiadores de la UIS. Era gente que sabía bastante. Y entre eso se acercó un pastor y me dijo, yo juzgué tanto a Jaime Beltrán. Yo lo traté de ladrón, yo le dije de todo un problema que Jaime Beltrán tuvo en el movimiento misionero. El que es el papá del alcalde actualmente. Cuando él se retiró del movimiento. Dijo, y cuando yo me retiré, yo le enseñé a la iglesia a odiar. El propio pastor, a mí me lo estaba contando. Yo le enseñé a la iglesia a odiar todo. Cuando yo me retiré,
La iglesia, dijo, una cuñada se levantó y me dijo, usted es un ladrón. ¿Eso qué no? Dijo, y yo inocente, yo apenas lloraba. Pero yo me acordé, yo le dije, Señor, ¿por qué me pasa esto? Y me acordé las mismas palabras que yo le decía al otro. Es algo increíble, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces nos gusta juzgar a los demás. Mi hermano, si usted ve a un hermano que está en pecado, ore por él. Ore por él, Señor, ayúdalo, Señor, bendícelo, Señor, ayúdalo a salir de eso, ábrele los ojos. Pero queremos apedrearlos, ¿cierto? Pero que a mí no me apedreen. Queremos rematarlo, pero cuando yo caigo, y Jesús dice que sí, todos los familiares diciendo, uy, maestro, mataron a mi hija, mataron a mi sobrina, a mi hermana. ¿Me está entendiendo? Por cara pierde él y por sello también. ¿Sí o no? Era ocasión de sorprenderle. Pero la ley de Moisés dice en Levítico 20:10, si no estoy mal, dice que los dos tenían que ser apedreados. ¿Dónde estaba el hombre? Si los dos tenían que ser apedreados, ¿dónde estaba el hombre? Como era una sociedad machista, ¿cierto? O quizás era un familiar de alguno de ellos. Usted salga corriendo y todo bien, solo vamos a apedrear a ella. Jesús se agacha o se inclina a escribir en el suelo. No sabemos qué escribió Jesús en el suelo, no sabemos, pero nos toca hacer una conjetura, una eisegesis, una interpretación, no una exégesis, profundizarse, una eisegesis, agregarle algo para tratar de entender el pasaje. ¿Listo? ¿Qué se agachó Jesús a escribir en el suelo? Todos los que se habían acostado con ella. Allá está Juan, sin vergüenza, usted también se acostó, Juan, entonces vamos a apedrear también a Juan. ¿Está Bartolomé? También vamos a apedrear a Bartolomé. Claro, y a lo que ellos empezaron a ver el nombre de ellos en el piso, empezaron a soltar las piedras. Dijo Jesús, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra, porque hacia ella la vamos a apedrear, a ustedes también. No me gustó la cosa por ahí. Todos empezaron a soltar las piedras, desde el mayor hasta el menor, y se fueron. Jesús les dañó la fiesta. Pastor, ¿qué es lo que me quiere decir con esto? Mi hermano, que usted es misericordioso cuando le toca a usted, cuando le toca a un hijo suyo, cuando le toca a un familiar suyo, cuando le toca a su esposa, etcétera, etcétera. Pero cuando le toca a un enemigo suyo que está en la iglesia, hijo del diablo, se ir para el infierno. No vino, fue una niña con nosotros al retiro. Una niña, no, ya es una señorita, es que tiene cara de niña. Cuando la vi en el encuentro, yo lloré. Y ella dio testimonio, ella dijo, mira, yo tengo muchas promesas de Dios desde nacimiento, yo me he apartado, yo he vuelto, yo todo eso. Pero yo siempre regreso a la iglesia. ¿Y sabe por qué regresa a la iglesia? Porque la iglesia no se pone a señalar, la hija del diablo se fue para el mundo, eso no. ¿Sabe por qué regresa a la iglesia? Porque cuando ella siente que sin Dios no es capaz, regresa a la iglesia. Pregúnteme que si la he exhortado. Sí la he exhortado. Le digo, hija, si llegas a morir en el mundo, llegas a morir sin Cristo, te vas para el infierno. ¿La exhorto? Sí. ¿Qué es exhortar? Llamarle y decirle tú. ¿La juzgo? No, porque el que juzga es Dios. ¿Me está entendiendo la diferencia entre exhortar y juzgar? Voy a exhortar a Hilda, la llamo aparte, le digo, hermana Hilda, no me gusta esto. Voy a juzgar a Hilda. ¿Usted no, Hilda, cómo trae el uniforme? Hilda se cree, quién sabe qué. ¿Me está entendiendo? Voy a chismosear a Hilda. Oiga, ¿usted no cree que Hilda está toda como rara? Yo la vi que dije abajo. Y dice la hermana, oiga, sí. Mínimo está en, no, usted no, otra hermana. Oiga, sí. La hermana volteó a mirar así. Mínimo está en adulterio, en fornicación. Oiga, sí. O sea, y se arriesga a todo un ¿qué? Un chisme. Y Dios no le gustan las personas chismosas. ¿O a usted sí le gustan? Hermano, ¿ustedes recuerdan el dulce sabor del chisme? Una predica hace como 5 años, ¿se recuerdan o no recuerdan? Que agarraron a piedra, un K y todo eso. Pues hoy le traigo que muchas veces nosotros con chisme o muchas veces nosotros disfrazamos cosas. ¿Ustedes han escuchado de las brujas de Salem? Dígame que sí han escuchado de las brujas de Salem. ¿Han escuchado o no han escuchado? ¿Qué? No, las ahorcaron, pero ya vamos a ver por allá. Resulta que en 1692
en la localidad de Salem habían llegado los puritanos, Massachusetts, ¿cierto? Estados Unidos. Habían llegado los puritanos y había llegado entre esos un reverendo, el reverendo Paris, y él tenía 3 hijos, Tomás, Elizabeth o Betty, Susana, y una sobrina en la cual había quedado huérfana, que era Abigail Williams. Y estas chinas sinvergüenzas, porque son sinvergüenzas, con la esclava que la tenían cuidando, Tibita, la esclava sí hacía cosas raras. Y esta china, y le contaba cuentos de miedo, y estas chinas con esa superstición toda, pues la esclava hacía cosas, prendía velones, y las chinas se metían en esos ritos de la esclava, se endemoniaron, mijo. Y en pleno culto de los puritanos son protestantes, de allá venimos nosotros, no me mire feo, ¿usted acuerda la vena de los Quakers? Esos son puritanos. Pues las chinas se endemoniaron, y cuando se endemoniaron en pleno culto, las chinas empezaron a decir, las llevaron al médico, el médico dijo, no hay nada, lo único es que están poseídas por el diablo bajo la influencia del maligno. Entonces las chinas, al ver al papá y al tío, dijeron, es que la señorita fulana de tal me hace brujería. Es que la esclava hace brujería. Entonces la esclava la cogieron, la torturaron, ella confesó, no, es que es fulana y sutana de la iglesia. Entonces ellas las cogieron, las torturaron, y si ellas se confesaban brujas, tenían que entregar a otras brujas. Y si decían que eran inocentes, las ahorcaban. Los puritanos, los protestantes, los hijos de Dios, la iglesia de Dios. ¿Me hago entender? Ay, hermano, y se forma ese gazap, ese bochinche. El uno acusaba al otro, tengo problemas con Valentina, es que Valentina es bruja. Hermano, venga para acá. Lo metían a la cárcel, los torturaban. Es una cosa, hasta que se les dio por acusar la esposa del gobernador. Yo les trajo un videito, vamos a colocar el videito, usted lo puede estudiar. Las brujas de Salem, usted lo puede llegar en su casa, bajarlo en internet si tiene el libro, y mire el video, lo que pasa, y usted va a entender. Hay videos más largos. Te han acusado de un crimen que no cometiste. Es ¿Escuchan? imposible probar tu inocencia. Si insistes en que eres inocente, probablemente te declaren culpable y te ejecuten. Pero si confiesas, pides disculpas e incriminas a otros, saldrás en libertad. ¿Haces una confesión falsa o te arriesgas a la ejecución pública? Esta decisión la debieron tomar los acusados de brujería de Salem en Massachusetts entre febrero de 1692 y mayo de 1693. Eran víctimas de la paranoia por lo sobrenatural, de un fervor religioso mal guiado y de una justicia que valoraba más la penitencia que la verdad. Salem fue fundada en 1626 por puritanos, un grupo de protestantes ingleses. La vida era severa y recluida para su pueblo. Las peleas con sus vecinos nativos y con grupos de colonos franceses eran algo común. La gente temía la hambruna y la enfermedad, y las relaciones entre ellos eran tensas. Para peor, el invierno de 1692 fue uno de los más fríos. Ese invierno, las primas Betty Paris, de 9 años, y Abigail Williams, de 11, comenzaron a comportarse muy extrañamente. Un médico afirmó que no tenían ningún problema físico, pero diagnosticó que las niñas se encontraban en manos malvadas. Los puritanos creían que el diablo interfería en el mundo a través de agentes humanos o brujas que infestaban la naturaleza, invocaban apariciones diabólicas y atormentaban a los niños. A medida que la noticia circuló por la aldea, los síntomas parecían esparcirse. Los registros describen a 12 niñas afligidas, cuyos cuerpos se contorsionaban, tenían exabruptos y sufrían hormigueos en la piel. 4 de las niñas acusaron a 3 mujeres de la zona de atormentarlas. Las 3 acusadas eran de alguna manera consideradas personas extrañas. El 29 de febrero, las autoridades arrestaron a Sarah Good, una pobre madre embarazada y con una hijita, a Sarah Osborne, quien ya no asistía a la iglesia y había demandado a la familia de uno de sus acusadores, y a Tituba, una esclava de Betty Paris, a quien se conocía solamente por su nombre de pila. Al principio, Tituba negó haber lastimado a las niñas, pero luego confesó haber practicado la brujería por órdenes del diablo y acusó a Good y Osborne de haberla obligado. Tanto Osborne como Good sostuvieron su inocencia.
Osborne murió en prisión y el esposo de Good se puso en su contra en la corte y testificó que ella era una bruja o se volvería una muy pronto. La hija de 4 años de Good fue encarcelada y luego declaró en contra de su madre. Mientras tanto, Good dio a luz en prisión. Su bebé murió y ella fue condenada y ahorcada al poco tiempo. Tituba estuvo retenida hasta mayo, cuando fue liberada. Estas 3 víctimas fueron solo el comienzo. A medida que las acusaciones crecían, otras como Tituba confesaban falsamente para salvarse. Se cuenta que las autoridades incluso advirtieron a una bruja acusada que la colgarían si no confesaba y la liberarían si lo hacía. No estaban especialmente interesados en investigar minuciosamente las acusaciones. Siguiendo las enseñanzas de la iglesia, preferían que el acusado confesara, pidiera perdón y prometiera no volver a hacer más brujería. La corte aceptaba toda clase de evidencia dudosa, incluso la llamada evidencia espectral, según la cual las niñas comenzaban a desvariar cuando supuestamente las tocaban fantasmas invisibles. Para complicar aún más las cosas, muchos de los jurados en los juicios eran parientes de los acusadores y esto comprometía su objetividad. Quienes se atrevían a hablar, como el juez Nathaniel Saltonstall, se consideraban sospechosos. Para la primavera de 1693, más de 100 personas habían sido encarceladas y 14 mujeres y 6 hombres habían sido ejecutados. A esta altura, las acusaciones se expandían a comunidades vecinas y comenzó a acusarse a figuras más prominentes. Cuando acusaron a su esposa, el gobernador de Massachusetts canceló los juicios. Déjelas ahí. Préndame la luz, démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Hermano, empezaron a creerle a unas niñas de 9 y de 11 años, y a ella se le une Hans, y ella era hija de un adinerado de 12 años. Y hermano, empezaron usted lea toda la historia, búsquela bien. Y empezaron a decir, es que cuando me mire la señorita fulana de tal me hace brujería, y las chinas gritaban. Hermano, cuando nosotros miramos eso, nosotros vemos, bueno, ya le dice, nosotros vemos a un grupo de niñas, de 12 niñas acusando a todo el mundo, hermano, y haciendo colgar a todo el mundo. En ese entonces, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. Estoy hablando que los puritanos huyeron de Inglaterra para venir a buscar un nuevo mundo y formar una nación santa. Estoy hablando de las personas que fundaron Estados Unidos. Estoy hablando de personas consagradas a Dios, santas. Pero esas chinas estaban endemoniadas, acusando a todo el mundo y haciéndole juicio a todo el mundo. Y uno, cuando uno mira esas cosas, uno dice, oiga, ¿qué estará pasando en esas peladas? El reverendo Parry, que decía que su hija era inocente, ¿cierto? Y fuera de eso, Elizabeth, 9 años, y Abigail, 11 años, ¿cierto? Y se le suma Hannah Putnam, Sarah Osborne y Sarah Good, y empiezan a acusar a Raimundo y todo el mundo, y se le suman 12 peladitas más. Y si yo le tengo rabia a Wilson, yo digo, Wilson tiene cara de brujo. Hermano, dígame si eso no es diabólico. Hermano, ahora dígame una cosa, si a usted le pareció eso diabólico, que llevaron la gente a ejecutar, ¿y cuántos ejecutaron en 1992? En un año ejecutaron de 1992 a 1692 a 1693, mataron 20 personas inocentes. ¿Por qué las mataban? Porque ella decía, yo no soy bruja, no, y no, y no. Las mataban. Ah, no, entonces si es bruja la torturaban. No, si dice que no, es que Satanás le está dando poder para resistir la tortura. Y los mataban. Usted vio el hombre que le tocó decir que su esposa sí era bruja y decirle a la peladita que su mamá es bruja para salvarnos nosotros y no nos van a matar a todos nosotros. Y mataron a la señora, o no la mataron. Véase la historia. ¿Aló? Véase la historia hasta que acusan a la mujer del gobernador Francis Darry. Y dice el gobernador, no, eso es una mentira, aquí acabó esa guachafita. 5 años después, las muchachitas salen diciendo que no, que perdone, que era mentiras todo eso y que era por rabia. ¿Aló?
Hay una historia que dice, vaya y clávele a la puerta cada vez que tenga rabia y era alguien, clávele a esa persona, clávele una puntilla. En un mes le clavó 213 puntillas. Dijo, ahora arránquelas, la arrancó. Dijo, ¿ya pidió perdón? Sí, arránquelas. Pero ahí quedó el hueco. ¿Aló o no aló? Y entonces, ¿no es que somos hijos de Dios? Dios a mí me ha confrontado muchas cosas. Hablo de mis testimonios. A mí una persona me hizo mucho daño. Daño horrible, horrible. Y hasta mentiras y todo. Yo no era capaz de saludarla. Empecé a orar por esa persona, a bendecirla. Y me encontré el pasaje bíblico que dice Mateo 5:38, el amor por sus enemigos. Y más bajito dice, y si saluda solo a sus amigos, ¿qué de bueno tiene eso? ¿Por qué no lo hace con sus enemigos? Y hermano, usted viera, yo me encontraba a esa mujer y yo tener que hacerle adiós. Ella pasaba y se me reía en la cara. Uno se asomaba y ella se le reía a uno en la cara. Es que era era, Dios mío, yo no sé, déspota. Se le reía a uno en la cara, se le carcajeaba en la cara. Se le carcajeaba a uno en la cara. Era picante, imponente, prepotente. Y hermano, tener que saludarla porque Dios me dice en su palabra, Dios mío, yo me revolcaba. Hermano, y yo empecé a saludar. Pasaba y yo le decía, adiós, Cristo te ama. Adiós. Después de que yo empecé a saludar a esa mujer me empezó a mirar, fue feo, después de que me regué en la cara. Y yo paraba inclusive el carro y saludaba a la mamá y le decía, adiós. Pero ahí sí saludaba porque me miraban feo, ¿no? Eso dice la Biblia. Y más abajito dice, para que seas hijos de vuestros padres celestiales. Ahora la Biblia también me dice que como hermanos, me regalan ahorita una foto que me toca enviar a la universidad, puse la alarma para que no se me olvidara. De 15, 20 personas, ahí ya cerramos la puertica. Es que las que envié salieron los letreros así y ahorita les explico qué. Mi hermano, y ahora como hermanos, ¿cuánto más? Como hermanos, ¿cuánto hemos nosotros acusado a las personas sin pruebas? ¿Cuántas veces nosotros hemos chismoseado de las personas? ¿Cuánto le hemos dañado la dignidad a las personas? ¿Cuántas Fabián hizo una prédica que diga una palabra tuya bastará para matar? ¿Para matar al hermano o para matar? Una palabra bastará para matarme. Todo el que predique acá, yo me siento allá y yo digo, Señor, háblame a mí. Yo no voy a decir, oiga, le está hablando a la hermana Isabel. Agáchate, Raúl. No, yo no voy a decir eso. Mi papá, gloria a Dios con mi papá. Yo amo mucho a mi papá. Amé a mi papá antes de que muriera. Pero mi papá uno iba a la iglesia, el predicador predicaba y mi papá decía, agáchese que le están dando leño. A él nunca le caía nada. Y llegaba a la casa y le decía, mija, es que ni con esa educadoloría porque el predicador le dio una leñera. A él nunca le decían nada. No, mi hermano, yo me siento allá y yo digo, Señor, ¿qué me estás hablando? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y sabe una de las cosas, ¿cuántos hermanos no quieren venir a la iglesia porque escuchaban una conversación que no tenían que escuchar? ¿Cuántos hermanos no quieren venir a la iglesia porque quizás nosotros fuimos piedra de tropiezo? ¿Cuántos hermanos no quieren venir a la iglesia porque se sienten juzgados? No voy a la iglesia porque me miran raro. ¿Cuántos hermanos no quieren venir a la iglesia? ¿Por qué? Porque sienten que la iglesia es puro chismerío. ¿O no? No, yo no estoy hablando de otra iglesia. Todas las iglesias afuera son perfectas. Estamos hablando de la de nosotros. No necesitamos hablar de nadie más de nosotros. Hermano, ¿cómo lo voy a rematar? ¿Cómo voy a prestar mis oídos para el chisme? Y después levanto mis manos, digo, levanto mis manos, traigo mi perfume. Dice Dios, no, eso no me gusta. Yo se lo predico con la palabra.
Hay cosas que yo quisiera arrancarle las hojas a la Biblia, ¿sí o no? Esto no me gusta, esto no me gusta. Pero no es lo que me guste a mí, es lo que Dios manda. Dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. ¿Qué haría Jesús? Hagamos esto. Yo quiero que usted diga, ¿qué haría Jesús? Quizás usted dice, no lo sé. ¿Sí? ¿Qué haría Jesús si se encontrara con este dilema? Quizás usted dice, no sé. Pero ¿qué hizo según la Biblia? ¿Qué hizo Jesús según la Biblia? Bueno, resulta y pasa que Jesús, cuando se encontró una pecadora como la samaritana, le ofrece salvación. 5 maridos has tenido, el que tiene no es tu marido, o sea, le estaba quitando el marido a la otra. Hija del diablo, vete de acá. No. Jesús le dijo, si supieras quién te pide beber, le harías. Y empezó Jesús ¿a qué? A confrontarla con amor. ¿Qué haría Jesús si se encontraba una persona pecadora? ¿Qué hizo con María Magdalena? La liberó. Tenía 7 demonios. La liberó. Le dio libertad. Uy, me comí la D. Ah, no. Ahí está la D. Le dio libertad. ¿O no le dio libertad? ¿Y por qué entonces los vamos a rematar? ¿Qué haría Jesús cuando se encontró con la mujer adúltera? Que le iban a todos a apedrear. No te condeno. ¿Dónde están los que te condenan? Se fueron, Señor. ¿Te acuerdas que les dijo que también lo iba a lance la primera piedra? Él dijo, vete, ni yo te condeno. Pero le dijo, no peques más. El único que podía condenarla, la perdonó. Ah, pero como nosotros nos sentamos en el trono de Dios, dice Santiago 4:11, y nos creemos Dios. Y una cosa es exhortar y otra cosa es juzgar. Hermano, si tiene que decir algo, llámelo aparte, dígale, venga hermana, venga hermano. Yo siempre tomo el diácono de acá, venga hermana para acá. Esto. A ella sola. A ella sola. ¿Amén o no amén? Eso es exhortar. Chismear y juzgar, ¿qué es? Y voy contaminando a las personas. Entonces yo tengo resentimiento con Elizabeth. Entonces yo voy y necesito sacar ese resentimiento. Y entonces yo voy y le digo, no se junte con Elizabeth, porque imagínense, Elizabeth es esto. Y después voy y digo, Señor, mi oración, ¿por qué no la escucha? ¿Cómo la va a escuchar? ¿Cómo la va a escuchar? Si acabas de matar al hermano, le acabas de matar al ministerio, le acabas de matar con la boca. Entonces, si llega un pecador acá, todo lo agarramos a piedra. Ah, pero si llega su hijo que es pecador, ¿qué? Si llega su papá, ¿qué? Mírelo con amor. No es que nadie esté exento. Entonces, ¿qué hizo Jesús con Zaqueo? Hoy ha llegado la salvación a tu casa y todo el mundo le dijo, oiga, pero este no es que es profeta, ¿cómo se va a entrar a la casa de ese pecador? ¿Cómo va a entrar a la casa de ese pecador? Jesús se sentaba con Judas a la mesa y sabía que le iba a entregar. Y le metía la mano al plato. Yo soy pastor, pero una cosa que no me gusta es que me metan la mano al plato. ¿Cómo va a comer? Dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué hace la iglesia? Que la iglesia se tiene que parecer a Jesús. ¿Sabe esta iglesia cuál es? Esta es la pintura más famosa de Van Gogh. Esta pintura la critica Jesús Arián Romero porque es una iglesia que no tiene puertas. Es una fachada. Es una pintura de Van Gogh. La iglesia de Auster, me olvido ahorita el nombre. Esta pintura es famosísima de Van Gogh. Jesús Arián la critica. Una vez le escuché una crítica sobre ella. Le dice que así está la iglesia, sin puertas. Le decía Jesús a los fariseos, ni entran, ni dejan entrar. Wow, esa palabra le corre a uno por los huesos. ¿Qué hace la iglesia hoy en día? Murmura el hermano. ¿Qué hace la iglesia hoy en día? Sáquelo de la iglesia. ¿Qué hace la iglesia hoy en día? Yo no sé por qué está sirviendo. Una vez me mandó a decir una señora, baje a ese muchacho de allá que está sirviendo. Porque es que el muchacho acaba de tener un problema con mi hija.
Y no, bájelo de allá, no puede servir. Yo le dije, usted ni se congrega, ni va a la iglesia, conocedora del evangelio, y quiere que baje el otro para que se vaya para el mundo. Pues ese no es mi pensamiento. Yo peleé con una muchacha que tenía problemas, ella hasta le da pena venir a la iglesia, y yo la defendía a capa y espada. Usted me dice, ¿por qué? ¿Qué gano yo? ¿Que si me vaya para el mundo? Al menos la tengo aquí en la iglesia, pero es pecadora, sí, pero está escuchando palabra, y eso le corresponde al Espíritu Santo en hacer la obra en ella. ¿O no? ¿A quién voy a convencer yo? ¿A quién voy a obligar yo? ¿A que le voy a poner un revólver? No, el Espíritu Santo. Si la saco de la iglesia, ¿qué va a hacer? Se va a desbocar en el mundo. Y le voy a hacer un favor a Satanás y voy a rematar a un hermano. Dale ese fuerte aplauso a Rey de Reyes. El Señor me reveló que estaba en pecado. Mire las hermanas. Dejémoslo solo. Voy a regalar este último pasaje porque el tiempo se me pasó. Gloria a Dios. Pero no sé si el Señor le habló. Amén. No, mire al del lado del Señor. No, el Señor a todos nos habla. Tome lo bueno, deseche lo malo, pero cuando la palabra es de Dios no hay nada malo. Todo es bueno. No se preste para el chisme. Tampoco chismosee, porque a Dios no le agrada eso. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, cámbiale falta por pecado. Vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de ¿qué? Mansedumbre. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas ¿qué? Tentado. Se lo dejo hasta ahí. El que esté firme, mire que no caiga. Hoy estamos predicando acá, mañana no sabemos. Póngase sobre sus pies. Incline su rostro. Termino con esto. Presunción de inocencia. Todo el mundo es inocente hasta que se le compruebe lo contrario. Otra es la alarma. Si se me llega a olvidar, me recuerdan la fotico. Todo el mundo es inocente hasta que se le compruebe lo contrario. ¿Aló? Pero cuando yo vaya a hablar mal del hermano o de la hermana, tenga algo en cuenta, que quizás estoy hablando mal de Cristo. Cuando yo vaya a desnudar el hermano o la hermana, tenga algo en cuenta, que al Señor no le gustan esas cosas. Que más bien intente restaurar con mansedumbre. Intente ser sabio en ese sentido. Ayer hablé con Robert. Hace rato no hablaba con Robert. Robert era una persona muy sabia en ese sentido. Y él trataba siempre conocía todos los problemas de los muchachos. Y él trataba siempre, de alentar, de restaurar, de empujar, de jalar, de carretear. Y gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque de acá mañana usted se resbala, pero usted dice, yo puedo ir a la iglesia a encontrarme con Dios, porque yo sé que el Señor me va a perdonar, me va a restaurar y me va a levantar. Pero si hay una iglesia que lo apedrea, usted dice, se resbala, usted dice, ni para qué vuelvo a la iglesia, me siento un pecador, un cobarde, un vil, un miserable, no me puedo parar, me siento lo más cochino del mundo, y se sumerge en el mundo. Y lo agarró Satanás. Recuerda que la iglesia es un hospital donde sanamos los enfermos, no donde rematamos los soldados. Incline su rostro. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amado Rey. Señor, ayúdanos en nuestro caminar, Dios de la gloria. Ayúdanos a entender, Dios, lo que tú tienes con cada uno de nosotros, amado Padre. Ayúdanos a entender, Dios, lo que tú quieres como iglesia, que nos parezcamos a ti. Nunca te vi rematando a un soldado en el piso. Nunca te vi rematando a Jairo cuando su hija se enfermó. Nunca vi rematando a la mujer del flujo de sangre. Nunca te vi rematando a la samaritana. Nunca te vi rematando a María Magdalena, la mujer que derramó el perfume en tus pies. La prostituta, no te vi rematándola.
No te vi rematando a Elí. No te vi rematando a Pedro cuando falló. Tú solo lo miraste. No te vi rematando a tus discípulos después de que resucitaste. No te vi. Perdóname las veces que yo he rematado a mis hermanos. Perdóname las veces que he matado el ministerio de las personas. Perdóname las veces, Señor, que he hablado quizás contra tus hijos, Dios. Perdóname las veces que he rematado quizás el ministerio de mi esposa, de mis hijos, de los allegados. Perdóname, Señor, si algún día lo he hecho. Ayúdame a parecerme a ti, Dios. Ayúdame, Señor, Dios de la gloria, a entender tu amor y a parecerme lo que tú quieres que yo sea, Padre. Ayúdame a ser tus brazos para abrazar, tu hombro, Dios de la gloria, para que las personas se recuesten. Ayúdame a ver con tus ojos y sentir con tu corazón. Vamos, dile.